El aire gélido de las montañas de la Sierra Madre Occidental cortaba como una navaja afilada, azotando el rostro de Helena a cada paso vacilante que daba en la nieve profunda. El final del siglo XIX había traído consigo un invierno particularmente brutal a la región de Chihuahua, y para una mujer embarazada y viuda, cada ráfaga de viento sonaba como una sentencia. En su mano enguantada sostenía con firmeza el asa de una maleta de cuero gastada que contenía todo lo que quedaba de su vida anterior. En la otra, un papel amarillento, casi congelado, detallaba el insólito acuerdo que la había llevado hasta este desierto blanco y silencioso. La promesa de un techo y comida a cambio de sus servicios como cocinera y ama de llaves para un hombre que nunca había visto, un recluso conocido solo como el hombre de la montaña. El humo que se elevaba en el horizonte fue su única guía en las últimas horas, una columna gris contra el cielo plomizo. La cabaña, cuando finalmente apareció entre los pinos cargados de nieve, era exactamente como Mateo, el viejo comerciante, la había descrito. Una estructura rústica de troncos oscuros, sólida e impasible como la propia montaña. Parecía más un fuerte que un hogar, una fortaleza erigida contra el mundo. El fuego crepitaba en una chimenea exterior, lanzando un brillo anaranjado contra la madera y la nieve. Pero el calor no parecía llegar al ambiente, que permanecía impregnado de una soledad palpable e intimidante. Era allí donde su futuro, incierto, y el de su hijo aún no nacido, se decidiría. Javier observó la aproximación de la figura femenina desde su ventana, una mancha oscura moviéndose lentamente por el paisaje inmaculado. La vio tropezar, el peso de su equipaje y de su vientre, convirtiendo cada paso en una batalla. Por un instante, un impulso olvidado lo incitó a salir y ayudar, pero lo aplastó con la misma brutalidad con que el luto había aplastado su corazón años antes. Esta historia te romperá el corazón y lo reconstruirá. Si crees en el poder de las segundas oportunidades, te ruego que te unas a nuestra familia. Ayúdanos a alcanzar nuestro sueño de 1000 suscriptores. No te cuesta nada, y para nosotros lo es todo. Suscríbete ahora y dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje. Tu apoyo es nuestra fuerza. La compasión era una debilidad que ya no podía permitirse. Había hecho un acuerdo, no una invitación a la vulnerabilidad. Ella era una necesidad funcional, una solución para el invierno, nada más. Sus puños se cerraron a su lado, los nudillos blancos, mientras esperaba que ella llegara a su puerta. Al detenerse frente a la cabaña, Helena sintió el peso de su mirada incluso antes de verlo. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto, de hombros anchos, cuya presencia parecía llenar todo el espacio. Sus ojos oscuros eran como fragmentos de obsidiana, duros y sin ningún rastro de bienvenida. No dijo una palabra, solo miró la carta que ella extendía con mano temblorosa. El papel, símbolo de su desesperada transacción, ondeaba entre ellos. Javier lo tomó con un gesto brusco, sus dedos rozando los de ella por un instante, un contacto tan frío como el aire a su alrededor. Leyó las líneas rápidamente, el rostro una máscara impasible, antes de finalmente levantar la mirada hacia ella. Su voz fue un gruñido bajo, grave, el sonido de quien no está acostumbrado a usarla. El interior de la cabaña era espartano y sombrío, dominado por una gran chimenea de piedra que lanzaba sombras danzantes por las paredes de madera. Había una mesa, 2 sillas y una cama de paja en un rincón. El olor era a leña quemada, cuero y soledad. Javier no la ayudó con la maleta. Simplemente señaló un pequeño cuarto en la parte de atrás, separado por una cortina de lona gruesa. Su cuarto. Las reglas son simples. La comida se prepara 3 veces al día. La casa debe mantenerse limpia. No me haga preguntas. No espero conversaciones. Helena solo asintió, la garganta demasiado
apretada para formar palabras. La frialdad de él era más desoladora que la propia nieve de afuera. Arrastró su maleta hasta el pequeño espacio que le habían asignado, sintiendo los ojos de Javier en su espalda a cada movimiento. El cuarto era poco más que un armario, con un catre estrecho y un cajón de madera que servía de mesita de noche. Una pequeña rendija en la pared permitía la entrada de una luz pálida. Allí, en ese cubículo helado, finalmente permitió que el peso de su viaje la golpeara. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo amenazaron con caer, pero las tragó. No lloraría frente a ese hombre. La supervivencia de su hijo dependía de su fuerza, no de su dolor. El primer día transcurrió en un silencio pesado y opresivo. Elena, movida por una determinación inquebrantable, comenzó a trabajar. Encontró la despensa, abastecida con carne seca, harina y frijoles, y preparó un guiso simple pero caliente. El aroma llenó la cabaña, un olor a hogar que parecía extraño y fuera de lugar en ese ambiente austero. Arregló la mesa, colocando un plato para él y uno para ella, en extremos opuestos. Javier comió sin decir una palabra, sus movimientos precisos y controlados. No la elogió, pero tampoco se quejó. Para él, era solo el cumplimiento de una parte del acuerdo. Para ella, era un pequeño acto de resistencia, una forma de afirmar su humanidad. La noche cayó como un manto oscuro sobre la montaña, y con ella vino un frío aún más intenso. Elena se acurrucó bajo las finas mantas en su catre, el bebé moviéndose en su vientre como si protestara contra la temperatura. Podía oír el sonido de Javier al otro lado de la cortina, el ritmo de su respiración, el crujido ocasional de la leña en la chimenea que él mantenía encendida. Era una presencia constante e intimidante, un guardián silencioso de su refugio y al mismo tiempo su prisión. Se preguntaba sobre la tragedia que lo había convertido en ese hombre de piedra, el dolor que lo había llevado a buscar el exilio en el corazón helado de la Sierra Madre. Javier, por su parte, no dormía. Sentado en su silla cerca del fuego, afilaba su cuchillo de caza con movimientos lentos y metódicos. La presencia de ella en la cabaña era una perturbación, una intrusión en su santuario de amargura. El olor de la comida, el sonido suave de sus movimientos, la visión de su vientre redondeado, todo era un doloroso recuerdo de lo que había perdido. Su esposa, su hijo, imágenes que intentaba enterrar bajo capas de hielo y silencio. Había contratado a una cocinera, no a un fantasma de su pasado. La ira creció dentro de él, una furia impotente contra el destino y contra la mujer que, sin querer, lo obligaba a recordar. Los días siguientes se establecieron en una rutina monótona. Elena limpiaba, cocinaba y cuidaba del pequeño huerto de invierno que encontró en la parte trasera de la cabaña, protegido por una cubierta improvisada. Hablaba con su bebé en susurros, cantando canciones de cuna en voz baja, mientras remendaba su ropa. Eran pequeños actos para preservar su cordura y la esperanza. Javier pasaba la mayor parte del tiempo fuera, cazando en los bosques nevados, regresando al anochecer con la presa del día que dejaba en la puerta sin una palabra. Evitaba su mirada, manteniendo una distancia física y emocional que era clara e innegociable. Una tarde, mientras barría la nieve del porche, Elena encontró un pequeño pájaro con el ala rota, temblando de frío cerca de la pila de leña. Con Tisi, ¡cuidado!, lo tomó, llevándolo adentro e improvisando un nido en una caja cerca de la chimenea. Lo alimentó con migas de pan y agua. Javier, al entrar y ver la escena, se detuvo abruptamente. Sus ojos se fijaron en el pequeño ser vulnerable, y por un momento, la máscara de dureza en su rostro vaciló. No dijo nada, pero tampoco se lo impidió. Solo observó, una emoción indescifrable agitándose en las profundidades de su mirada. La cultura mexicana, con su profunda reverencia por la familia y la comunidad, parecía un recuerdo lejano en ese lugar aislado.
Elena, criada en un pueblo vibrante, extrañaba el calor humano, las conversaciones en la plaza, el apoyo de sus vecinas. Aquí, la única comunicación era el silencio. Se aferraba a sus tradiciones como un náufrago a un trozo de madera. Rezaba todas las noches, sus plegarias un hilo de esperanza lanzado en la vasta oscuridad. Dios mediante, susurraba a su vientre, sobreviviremos a esto. Si Dios quiere, encontraremos un camino. Javier representaba la antítesis de esos valores. Era un hombre que se había divorciado de su propia cultura, de su propia humanidad. La tragedia que lo había golpeado, la pérdida de su familia por una epidemia mientras él estaba fuera, trabajando como ranchero, lo había convencido de que los lazos eran solo cadenas que el destino usaba para arrastrarlo al sufrimiento. El aislamiento en las montañas era su penitencia autoimpuesta, su forma de garantizar que nunca más sentiría el dolor de la pérdida. Se había convertido en una isla, y la llegada de Elena era una marea inesperada que amenazaba con erosionar sus defensas. La presencia inminente del bebé era el centro no dicho de toda la tensión. Para Elena era la razón de todo, la fuerza motriz de su resiliencia. Para Javier era un espectro, un recordatorio constante del hijo que nunca vería crecer. Se encontraba observándola desde lejos, notando la manera en que protegía su vientre, el brillo en sus ojos cuando sentía una patada. Cada uno de esos momentos era una puñalada en su corazón congelado, reabriendo heridas que creía cicatrizadas. La quería lejos, pero sabía que, en medio de ese invierno, echarla sería una sentencia de muerte. El conflicto interno de Javier era una tormenta silenciosa. Su lógica pragmática le decía que Elena era solo parte de un acuerdo. Ella cocinaba. Él proveía refugio. Era simple, pero su corazón, un órgano que intentaba silenciar, reaccionaba a la presencia de ella. Se encontraba cortando más leña de la necesaria, asegurándose de que el fuego nunca se apagara durante la noche. Elegía las mejores partes de la casa para el guiso de ella. Eran actos de cuidado que se negaba a reconocer como tales, enmascarándolos como mera necesidad para mantener a su empleada sana y capaz de trabajar. Mateo, el comerciante, hizo su visita mensual unas semanas después, su carreta crujiendo bajo el peso de los suministros. Encontró una cabaña visiblemente más limpia y un aroma a comida que nunca antes había olido. Allí miró a Elena, luego a Javier, notando la dinámica tensa y silenciosa. «El invierno está siendo duro, dijo, tratando de romper el hielo. Javier solo gruñó en respuesta, descargando los sacos de harina. Mateo sonrió a Elena con amabilidad. «Cuídese, mi hija, y cuídelo a él también. El oso de la montaña puede parecer feroz, pero hasta los osos tienen corazón». La partida de Mateo sumergió la cabaña de nuevo en su silencio habitual, pero sus palabras resonaron en la mente de Elena. «Corazón». Miró a Javier, que estaba apilando la leña con una precisión casi violenta. Era difícil imaginar un corazón latiendo bajo esa fachada de piedra. Sin embargo, había visto la forma en que miró al pájaro herido, la manera en que sus ojos a veces se perdían en el fuego, como si estuviera viendo mundos que ya no existían. Quizás Mateo tenía razón. Quizás, bajo la nieve, todavía había tierra fértil, esperando la primavera. La nieve continuaba cayendo, día tras día, envolviendo la cabaña en un capullo blanco y aislándolos aún más del resto del mundo. El bosque, antes un lugar de caza para Javier, se volvía cada vez más peligroso e impenetrable. La dependencia mutua entre ellos crecía con cada copo de nieve que se acumulaba afuera. Él era su única protección contra la furia de la naturaleza. Ella era su única conexión con la rutina y el orden dentro de casa. Eran dos extraños, ligados por un contrato y aprisionados por una tormenta, cada uno luchando contra sus propios demonios internos.
El conflicto externo de la supervivencia contra el invierno brutal reflejaba perfectamente el conflicto interno de ambos. Así como el paisaje era hermoso y mortal, su relación era una mezcla de necesidad y resentimiento. El frío de afuera era un reflejo del hielo en el corazón de Javier. La lucha de Elena por mantener el calor en la cabaña era una metáfora de su intento de encontrar calor humano en un hombre que se negaba a ofrecerlo. La montaña no era solo un escenario, era un personaje, una fuerza que los probaba y los moldeaba. Cierta noche, un aullido largo y solitario de un lobo resonó por el bosque, aterradoramente cerca. Elena se estremeció, instintivamente poniendo la mano sobre su vientre. Javier, que estaba limpiando su rifle, levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron por un breve segundo a través de la habitación. No se intercambió ninguna palabra, pero en esa mirada ella vio algo diferente. No era hostilidad, sino un reconocimiento compartido de su vulnerabilidad. Él se levantó y atrancó la puerta con una pesada barra de madera, un gesto simple que, de alguna manera, pareció increíblemente protector. La barriga de Elena crecía cada día, y con ella, la ansiedad de Javier. El parto se acercaba, un evento para el cual él no estaba ni remotamente preparado. La idea de una nueva vida naciendo en su cabaña, el lugar al que había venido para olvidar la vida, era aterradora. Recordaba el nacimiento de su propio hijo, la alegría abrumadora que había sentido, una alegría que ahora parecía una burla cruel. Quería huir, adentrarse en la ventisca y desaparecer, pero la mirada tranquila y decidida de Elena lo mantenía anclado, encadenado a ese lugar. Elena, por otro lado, encontraba fuerza en su maternidad inminente. Cosía pequeñas ropas de bebé con trozos de tela vieja, su rostro suavizado por una serenidad que contrastaba con la dureza de su entorno. No era una damisela en apuros esperando ser rescatada, era una mujer luchando con todas sus fuerzas por la vida de su hijo. Su gracia no era pasividad, sino una resiliencia activa, una fe inquebrantable de que, incluso en el invierno más oscuro, la vida encontraría un camino. Veía la humanidad en Javier, incluso cuando él la ocultaba, y eso le impedía sucumbir a la desesperación. La carta del acuerdo todavía estaba guardada en la maleta de Elena, un recordatorio constante de la naturaleza transaccional de su presencia allí. Le pagaban por estar allí, una sirvienta, pero a medida que los días se convertían en semanas, las líneas de ese acuerdo comenzaron a desdibujarse. El cuidado que ponía en la comida, la manera en que mantenía el fuego encendido para su regreso, iban más allá de las obligaciones contractuales. Y los actos de protección silenciosa de Javier, como asegurarse de que el camino hacia el pozo estuviera siempre libre de nieve, tampoco formaban parte del trato. El protagonista Javier estaba en una encrucijada. Cada gesto de Elena, cada señal de la nueva vida que ella llevaba era un golpe a su armadura. Se veía dividido entre el deseo de mantener su exilio emocional y una necesidad creciente y aterradora de conectar. Era un hombre atormentado, que creía haberlo perdido todo, pero ahora el destino le presentaba a una mujer embarazada y vulnerable, obligándolo a confrontar la propia definición de fuerza y masculinidad. La lucha contra la injusticia de su pasado lo había convertido en piedra, pero la presencia de Elena comenzaba a crear fisuras. El pájaro con el ala rota, al que Elena había llamado Milagro, comenzó a recuperarse. Un día batió las alas torpemente y voló de la caja al borde de la mesa. Elena sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó el ambiente sombrío. Javier, que estaba observando desde el rincón de la habitación, sintió una punzada extraña en el pecho. Era un eco lejano de un sentimiento que pensaba que estaba muerto: la alegría. Desvió la mirada rápidamente, irritado consigo mismo por su debilidad, pero la imagen de la sonrisa de ella permaneció grabada en su mente.
La calle bulliciosa de la ciudad, el mercado vibrante, las fiestas tradicionales. Todo eso pertenecía a otro universo. La cabaña en la Sierra Madre era un mundo aparte, gobernado por sus propias leyes de silencio y supervivencia. Aquí, el honor familiar y los códigos culturales se ponían a prueba de maneras primitivas. Javier, al albergar a una viuda embarazada, estaba, sin saberlo, cumpliendo un deber sagrado de protección, aunque lo hiciera por razones egoístas. Y Elena, al mantener su dignidad y fe en un ambiente tan hostil, personificaba la fuerza de las mujeres mexicanas. El conflicto central estaba claramente establecido. No era solo hombre contra naturaleza, sino hombre contra sí mismo. La llegada de Elena no era el problema, era el catalizador. Era el espejo que obligaba a Javier a encarar el rostro de su propio luto, de su propio dolor paralizante. Su lucha no era contra ella, sino contra la posibilidad de que ella y su hijo pudieran de alguna manera llenar el vacío devastador que su familia había dejado. Aceptarlos significaría traicionar la memoria de los que se fueron, o eso creía él. La introducción concluye con una imagen poderosa. Elena, de pie junto a la ventana, observando la nieve caer, con la mano protectoramente sobre su vientre. Al otro lado de la habitación, Javier la observa, el rostro sumido en las sombras, el conflicto interno visible en su postura tensa. La cabaña es un caldero de indos, emociones no dichas, de miedos y esperanzas que chocan silenciosamente. El invierno afuera es implacable, pero la verdadera tormenta está a punto de estallar dentro de esas 4 paredes de madera. La cuestión no es si sobrevivirán a la nieve, sino si lograrán sobrevivirse el uno al otro. La historia está lista para su primer punto de inflexión, el momento en que la rutina fría y distante se romperá irrevocablemente. El espectador ha sido presentado a los personajes, al escenario y al conflicto central. La tensión está construida, la empatía por la situación de Elena ha sido establecida y la complejidad del dolor de Javier ha sido revelada. El escenario está listo para el desarrollo de una narrativa que explorará las profundidades de la redención, el sacrificio y la improbable formación de una familia. El hombre de la montaña y la gracia inesperada apenas han comenzado su viaje. Si crees en la fuerza de la superación y en la capacidad del espíritu humano para encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda, esta historia es para ti. El viaje de Elena y Javier es un recordatorio de que la esperanza puede florecer en los lugares más inhóspitos. Para seguir cada paso de esta emocionante saga de supervivencia y redención, suscríbete a nuestro canal. Realmente queremos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores y seguir trayendo historias que tocan el alma. Y no olvides comentar desde dónde estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Las semanas se arrastraron y la rutina silenciosa en la cabaña comenzó a adquirir un ritmo propio. Una danza vacilante en la que ambos compañeros conocían los pasos, pero se negaban a admitir que estaban bailando juntos. Elena notó que la pila de leña junto a la chimenea nunca disminuía, reabastecida por Javier antes del amanecer, mientras ella aún dormía. A cambio, ella comenzó a dejarle una taza de café caliente en el borde de la mesa, un pequeño gesto de calor contra la frialdad de la mañana. Eran concesiones minúsculas, palabras no dichas en un lenguaje que ambos comenzaban a entender, el lenguaje de la supervivencia mutua, que lentamente se transformaba en una forma rudimentaria de cuidado. La casa ya no parecía tan vacía, el silencio menos opresivo y más contemplativo. Javier se encontraba cada vez más atormentado por su pasado. Cierto día, al ver a Elena remendando una pequeña manta de bebé, que había traído consigo la imagen de su esposa, Sofía, haciendo lo mismo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo.
Se retiró abruptamente al bosque, el corazón martilleando en el pecho, el dolor tan fresco como si la tragedia hubiera ocurrido ayer. Pasó horas cortando leña con una furia ciega, cada golpe del hacha un grito contra el cielo gris. Estaba construyendo una fortaleza de madera alrededor de la cabaña, pero la verdadera guerra era interna, librada contra los recuerdos que la presencia de Elena insistía en desenterrar. Regresaba exhausto, esperando que el cansancio físico pudiera subyugar la agonía emocional que lo consumía. Elena, por su parte, percibía la tormenta dentro de él. Veía el dolor en sus hombros encorvados cuando él pensaba que nadie estaba mirando, la forma en que su mirada se perdía en las llamas de la chimenea. Su gracia no era ignorancia, sino una profunda empatía nacida de su propio sufrimiento. Comenzó a dejar que sus canciones de cuna fluyeran un poco más alto, melodías suaves que llenaban la cabaña, no para provocarlo, sino como un bálsamo, una ofrenda de paz para un alma atormentada. Hablaba con su hijo, a quien llamaría Mateo en honor al viejo comerciante, contándole sobre el mundo de afuera, sobre los colores y los sonidos de un México que parecía pertenecer a otra vida, con la esperanza de que la promesa de futuro pudiera tocar al hombre atrapado en el pasado. La necesidad de más suministros se volvió impostergable. El viaje al pueblo era una travesía peligrosa que Javier siempre había hecho solo, pero dejar a Elena atrás, tan cerca de su tiempo, era impensable. El descenso de la montaña fue lento y arduo. En el pequeño pueblo, su presencia juntos causó un revuelo silencioso. La gente miraba, los susurros seguían sus pasos como sombras. La visión de un hombre recluso como Javier, conocido por su aspereza, acompañando a una mujer embarazada y desconocida, alimentaba la imaginación de los lugareños. Por primera vez, Javier y Elena se vieron unidos por una fuerza externa, el juicio de la sociedad. Él sintió un instinto protector que lo sorprendió, posicionándose sutilmente entre ella y las miradas curiosas. La visita a la tienda de Mateo fue un breve alivio. El viejo comerciante lo recibió con una sonrisa conocedora, sin hacer preguntas indiscretas. Mientras Javier negociaba por harina, sal y queroseno, Mateo le ofreció a Elena una taza de té de canela caliente. «Él era un buen hombre antes de la montaña», dijo Mateo en voz baja, mirando a Javier de reojo. «Amaba a su familia más que a su propia vida. La montaña no lo hizo malo, mi hija, solo lo rompió por dentro». Esas palabras le dieron a Elena una nueva perspectiva. Él no era un monstruo de corazón frío, era un hombre de luto, un sobreviviente de un dolor inimaginable. Su compasión por él se profundizó, reemplazando el miedo que había sentido inicialmente. En el camino de regreso, una ventisca repentina los golpeó. El viento aullaba, la nieve los cegaba, y el camino desapareció bajo un manto blanco y traicionero. El caballo resbaló y Elena cayó en la nieve blanda. El pánico la invadió por un instante, pero antes de que pudiera gritar, Javier ya estaba a su lado, levantándola con una fuerza sorprendente. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ronca de preocupación, el rostro a centímetros del de ella. El contacto fue eléctrico, un momento de vulnerabilidad compartida en medio de la furia de la naturaleza. Ella solo asintió, y por un instante permanecieron allí, rodeados por la tormenta, la barrera entre ellos tan frágil como un copo de Mindunsindusen. Nieve. Llegar de vuelta a la cabaña fue como llegar a un puerto seguro. El fuego que Elena había avivado cuidadosamente antes de salir todavía ardía, acogedor. Esa noche algo había cambiado. El silencio en la mesa de la cena era diferente, menos cargado de tensión y más lleno de una conciencia mutua de lo que habían enfrentado juntos. Javier, por primera vez, inició una conversación, aunque breve. «La tormenta empeorará», dijo, mirando la sopa que ella había hecho. «Mañana necesito reforzar el techo.
No era una disculpa ni una declaración, pero era un reconocimiento, una admisión de que eran un equipo, le gustara o no. Al día siguiente, él trabajó incansablemente, reparando las tejas sueltas y clavando tablas adicionales sobre las ventanas. Elena lo observaba, admirando su competencia y fuerza. Le llevó un pan caliente y café que él aceptó con un asentimiento casi imperceptible. La dinámica entre ellos se estaba transformando de un acuerdo de negocios a una alianza forjada por la necesidad. Ella ya no era solo la cocinera, y él ya no era solo el proveedor. Eran dos almas solitarias enfrentando el mismo invierno implacable, encontrando el uno en el otro una fuerza que no sabían que necesitaban. La cabaña, antes una prisión de soledad, se estaba convirtiendo en un refugio compartido. Elena comenzó a añadir pequeños toques personales a la cabaña. Encontró algunas ramas secas y las arregló en una jarra de barro, trayendo un poco de la belleza austera del bosque al interior. Usó un trozo de carbón para dibujar un pequeño sol en la pared cerca de su cama, un símbolo de esperanza contra la oscuridad persistente. Javier notó cada uno de estos cambios. Inicialmente lo irritaron, violaciones de su espacio estéril, pero lentamente comenzó a ver la cabaña no más como su mausoleo, sino como un lugar donde la vida, tercamente, insistía en brotar. El pequeño sol dibujado en la pared parecía burlarse de su propia oscuridad interna. El pájaro, Milagro, ahora totalmente recuperado, volaba libremente por la cabaña. Cierto día se posó en el hombro de Javier mientras él estaba sentado cerca del fuego. Javier se quedó inmóvil, sorprendido. El pequeño peso, la confianza del animal, eran algo que no había sentido en años. Elena observó la escena en silencio, conteniendo la respiración. Javier no ahuyentó al pájaro, simplemente se quedó allí, permitiendo el contacto, y por un breve momento, un rastro de suavidad cruzó su rostro endurecido. Fue otro ladrillo retirado del muro que había construido a su alrededor, una pequeña grieta por donde la luz comenzaba a entrar. ¿Qué harías tú en el lugar de Javier? ¿Seguirías luchando contra los sentimientos que lo atormentan? ¿O te permitirías la vulnerabilidad de conectar con Elena y la nueva vida que ella lleva? El dolor del pasado justifica la soledad del presente. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear historias que resuenan con la experiencia de cada uno. Queremos saber cómo te está tocando este viaje. Las cuestiones sociales mexicanas, como la desigualdad y la falta de amparo para mujeres como Elena, eran la dura realidad que la había llevado hasta allí. Sin un hombre que la protegiera, la sociedad la veía como una carga, un alma perdida. Su resiliencia era una forma de protesta silenciosa contra ese sistema. Javier, por otro lado, representaba un tipo diferente de marginado, el hombre que se exilió voluntariamente por no poder encajar en un mundo que continuó girando después de su tragedia personal. En su soledad compartida encontraron un terreno común, un lugar donde las reglas de la sociedad no aplicaban. El bebé en su vientre se convirtió en un personaje activo en la historia. Sus patadas eran cada vez más fuertes, un recordatorio constante y vigoroso de su presencia. Una noche, mientras Elena masajeaba su barriga, sintiendo una molestia, Javier la observó. ¿Es así?, preguntó, la voz baja. Elena se asustó con la pregunta inesperada. A veces se está quedando sin espacio. Javier vaciló por un largo momento antes de decir, «Mi esposa». Ella decía que nuestro hijo bailaba en su barriga. Fue la primera vez que la mencionó directamente. La confesión quedó flotando en el aire entre ellos, frágil y preciosa, un puente construido sobre un abismo de dolor. Esa revelación lo cambió todo. Elena ahora veía no solo su dolor, sino también el amor que lo había causado. Él no era solo un hombre roto. Era un hombre que había amado profundamente,
Ella comenzó a hacerle preguntas amables y esporádicas, no sobre la tragedia, sino sobre la vida antes de ella. ¿Cuál era su comida favorita?, preguntó un día. Javier, sorprendentemente, respondió: chiles en nogada, solo los hacía en ocasiones especiales. Describió el platillo con una precisión que revelaba la viveza de sus recuerdos. Hablar de Sofía ya no parecía una traición, sino una forma de honrarla. Influenciado por estas conversaciones, Javier comenzó a cambiar. La transformación no fue súbita, sino una lenta erosión de sus defensas. Arregló una vieja mecedora que estaba tirada afuera, lijando la madera y reforzando las patas, y la colocó cerca de la chimenea para Elena. No dijo que era para ella, pero el gesto era inconfundible. Comenzó a hablar más, no en largos discursos, sino en frases cortas que compartían un poco de su conocimiento sobre la montaña, sobre los animales y las estrellas. Estaba, lentamente, permitiendo que ella entrara en su mundo. La influencia de las tradiciones mexicanas también se manifestaba de formas sutiles. Elena, al cocinar, usaba las recetas de su abuela, transformando los ingredientes simples en comidas que evocaban un sentimiento de hogar y continuidad. Rezaba el rosario todas las noches, sus cuentas deslizándose por sus dedos, un ancla de fe en medio de la incertidumbre. Estas prácticas, que representaban la fuerza de la cultura y la espiritualidad, eran su armadura. Javier, que había abandonado todas sus creencias, la observaba con una mezcla de escepticismo y una envidia que no admitiría, envidia de su capacidad para encontrar consuelo en algo más allá de sí mismo. El antagonista de la historia no era una persona, sino una combinación de fuerzas: el invierno implacable, el pasado traumático de Javier y las convenciones sociales que los habían aislado. Era una lucha contra la naturaleza, contra la memoria y contra el prejuicio. Para vencer, necesitaban confiar el uno en el otro de una forma que ninguno de los dos jamás hubiera imaginado posible. El desafío no era solo sobrevivir físicamente, sino también encontrar una manera de sanar las heridas emocionales que eran tan peligrosas como el frío cortante del exterior. A medida que el tiempo del parto se acercaba, una nueva urgencia se instaló en la cabaña. Javier se encontró leyendo un viejo libro de medicina que había pertenecido a su padre, buscando información sobre partos de emergencia. El pragmatismo que lo definía estaba ahora enfocado en garantizar la seguridad de Elena y del bebé. Hervía agua y esterilizaba paños sin que ella se lo pidiera, preparándose para lo inevitable. El hombre que había contratado a una cocinera para evitar complicaciones ahora se estaba preparando para ser la única ayuda disponible en el momento más complicado y vulnerable de la vida de una mujer. La debilidad y la fortaleza de los personajes fueron puestas a prueba. La debilidad de Javier era su miedo a sentir, la muralla que había construido. Su fortaleza era su resiliencia y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. La debilidad de Elena era su total dependencia de un extraño impredecible. Su fortaleza era su fe inquebrantable, su esperanza y su capacidad de generar amor y calor en un ambiente congelado. Eran opuestos que se complementaban, sus fortalezas y debilidades entrelazándose para crear una unidad funcional y eventualmente emocional. Los dilemas internos se profundizaron. Javier luchaba con la lealtad a su familia perdida versus la responsabilidad por la familia que se formaba ante sus ojos. Ayudar a Elena a dar a luz parecía una traición a la memoria de Sofía, pero abandonarla a su suerte era una crueldad que ni siquiera él, en su amargura, podía contemplar. Elena, por su parte, se preguntaba si podía confiar plenamente en ese hombre. Veía destellos de bondad, pero la oscuridad dentro de él todavía era una presencia palpable y aterradora. Su vida y la de su hijo estaban literalmente en sus manos.
El bosque nevado alrededor de la cabaña, antes un símbolo de aislamiento y peligro, comenzó a adquirir un nuevo significado. Era el dominio de Javier, el lugar que lo había mantenido vivo y que ahora lo sustentaba. Le enseñó a Elena cómo identificar los rastros de los animales, cómo escuchar los sonidos del bosque, compartiendo con ella su respeto por la naturaleza salvaje. El bosque se convirtió en un tercer personaje en la historia, un testigo silencioso de su transformación, hermoso y mortal, un reflejo perfecto de la vida misma. La tensión continuaba creciendo, el cielo parecía permanentemente gris y el viento silbaba por las rendijas de la cabaña con una melancolía creciente. Con cada punzada que sentía, el corazón de Elena se aceleraba. Con cada mirada preocupada de Javier, la realidad de su situación se volvía más clara. Estaban solos. No había médico, no había partera, no había vecinos a quienes pudieran llamar. Eran solo ellos dos, un bebé a punto de nacer y una tormenta formándose en el horizonte. Una tormenta que prometía ser la más grande de todas. Los momentos de alivio se volvieron más preciosos. Una noche se sentaron en silencio, observando la danza de las auroras boreales, un fenómeno raro en esa latitud, que pintaba el cielo de verde y rosa. La belleza espectacular e inesperada los dejó sin palabras. En ese momento no eran el recluso y la viuda, sino solo dos personas pequeñas presenciando la majestuosidad del universo. Un sentido de paz descendió sobre ellos, una tregua en sus batallas internas y externas, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, había una luz magnífica. El desarrollo de la narrativa construyó una base sólida para el clímax inminente. La desconfianza mutua dio paso a un respeto reacio, que a su vez floreció en una dependencia profunda y un afecto no verbalizado. Los personajes evolucionaron, sus motivaciones se profundizaron y las apuestas se elevaron al máximo. El escenario, de mero telón de fondo, se convirtió en una fuerza activa en la trama. La llegada de la gran ventisca no sería solo un evento climático, sino el catalizador que forzaría la resolución de todos los conflictos que se habían ido acumulando. La historia se encamina hacia su punto de inflexión, donde Javier se verá obligado a tomar una decisión definitiva: retroceder a la seguridad de su luto o avanzar hacia el territorio desconocido y aterrador del amor y la responsabilidad. La violenta ventisca y el trabajo de parto de Elena no son solo obstáculos, sino la prueba final de su humanidad. El desarrollo ha demostrado que es capaz de cambiar, que bajo las capas de hielo hay un corazón que todavía late. El clímax revelará si ese corazón es lo suficientemente fuerte como para elegir la vida en lugar de la muerte. El cielo, que por días se había mantenido de un gris premonitorio, finalmente se rompió. La ventisca no llegó como una nevada común. Se desplomó sobre la montaña con la furia de un ser mitológico. El viento gritaba como un alma en pena, arrancando ramas y lanzando nieve contra las tablas de la cabaña con la fuerza de un lanzamiento de piedras. En cuestión de minutos, el mundo exterior desapareció, engullido por un torbellino blanco y ensordecedor. Adentro, el sonido de la tormenta era una presencia física, una vibración que recorría el suelo y las paredes. El aislamiento, antes una condición, ahora era absoluto y aterrador. El refugio que habían construido parecía peligrosamente frágil contra la ira de la naturaleza. Fue en el apogeo del aullido del viento que Elena sintió la primera contracción real, una ola de dolor agudo que la hizo perder el aliento. Se aferró al borde de la mesa, el rostro pálido, tratando de controlar la respiración. «Ahora no», rezó, «por favor, ahora no». Intentó ocultarlo, atribuyendo su gemido a un susto por la tormenta, pero la segunda ola vino más fuerte, innegable. Sus ojos se encontraron con los de Javier a través de la habitación mal iluminada por la
chimenea, y el miedo en su mirada le dijo lo que ninguna palabra necesitaba. El momento que ambos temían, el punto de inflexión de sus vidas, había llegado, traído por la peor tormenta del siglo. El mundo de Javier se inclinó sobre su eje. El sonido del viento desapareció, reemplazado por un zumbido en sus oídos. La imagen de Sofía, su rostro sudoroso y exhausto durante el parto de su hijo, se superpuso al rostro de Elena. El pánico, helado y paralizante, subió por su garganta. Huir. Ese fue su primer y único instinto. La puerta, el olvido blanco de afuera, parecía una liberación. Podía simplemente salir y dejar que el destino siguiera su curso como lo había hecho con él. Pero entonces miró a los ojos de Elena. No había acusación, solo una súplica aterrorizada y una confianza que él no merecía. El recuerdo de su familia perdida y la realidad de la mujer que dependía de él colisionaron dentro de su pecho. Y entonces tomó una decisión. El soldado, el ranchero, el sobreviviente dentro de él, tomó el mando, aplastando el pánico bajo el peso de la necesidad. Él no sería el hombre que huyó. No de nuevo. Respira, ordenó, la voz sorprendentemente firme, cortando el caos. Solo respira. Sus movimientos se volvieron rápidos y eficientes. Puso la gran olla de agua a hervir en la chimenea, juntó todos los paños limpios que pudo encontrar y movió a Elena a su propia cama, la más cercana al calor del fuego. El miedo todavía estaba allí, un nudo en su estómago, pero ahora estaba encadenado por la determinación. Recordaría lo que leyó, lo que vio, no la dejaría fallar. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor, esfuerzo y sonidos primordiales. La tormenta afuera y la tormenta del parto dentro de la cabaña se fusionaron en una única y larga batalla por la vida. Javier, el hombre de pocas palabras, encontró una voz que no sabía que poseía. La guiaba, limpiaba el sudor de su frente, murmuraba palabras de aliento que sonaban extrañas en sus propios labios. En un momento de agotamiento, Elena agarró su mano, sus dedos entrelazándose con los de él con una fuerza desesperada. El contacto físico, antes evitado, se convirtió en un ancla para ambos en medio del tumulto. Él no la soltó, sintiendo las callosidades de ella contra las suyas, una conexión forjada en el fuego de la prueba. «No puedo», susurró Elena durante una pausa, las lágrimas corriendo por su rostro. «Tengo miedo, Javier. Tengo miedo de dejar a mi hijo solo». La vulnerabilidad en su voz rompió la última de sus defensas. «No lo harás», respondió él, su propia voz embargada por una emoción cruda. «Yo también tengo miedo. Tengo miedo de fallar de nuevo. Pero no lo haremos. Nosotros dos». En esa confesión, en ese nosotros, el acuerdo finalmente se rompió, reemplazado por algo más profundo e inquebrantable. Ya no eran el patrón y la empleada, eran compañeros en esta lucha desesperada, sus historias de pérdida y esperanza entrelazadas para siempre. En medio del dolor, Elena comenzó a rezar, las palabras del Ave María saliendo de sus labios en un murmullo febril. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros». Javier, el hombre que había maldecido a Dios en su luto, se encontró escuchando cada palabra. En su mente repetía la súplica, no como una oración consciente, sino como un instinto, un ruego desesperado a cualquier fuerza en el universo que estuviera escuchando. Necesitaba un milagro, una señal de que la vida aún podía triunfar sobre la muerte, de que la gracia podía existir incluso en un lugar tan desolado. Necesitaba que la fe de ella fuera suficiente para los dos. El honor familiar, un concepto que Javier había descartado como una vanidad tonta, resurgió con una nueva urgencia. El honor no se trataba de orgullo, se dio cuenta, sino de responsabilidad. Se trataba de proteger a aquellos que te habían sido confiados. Le había fallado a su primera familia, ausente cuando más lo necesitaron. No le fallaría a esta. Esta era su oportunidad de redención. No
a los ojos de Dios o de la sociedad, sino a sus propios ojos. La lucha por la tierra, por la supervivencia, se resumía ahora en la lucha por esas dos vidas dentro de esa pequeña cabaña. La noche se profundizó y la tormenta alcanzó su crescendo. El viento sonaba como si quisiera despedazar la cabaña. «¡Ahora, Elena! ¡Ahora tienes que empujar!», gritó Javier, su voz compitiendo con el rugido del exterior. Toda su concentración, toda su fuerza, estaba enfocada en ella. La sostuvo, dándole el apoyo, el físico y emocional para el esfuerzo final. En ese momento ya no era el hombre de la montaña, el recluso amargado. Era un guardián, un protector, un partero improvisado, guiado por nada más que el instinto y un deseo abrumador de ver la vida vencer. No te pierdas lo que viene a continuación. Este es el momento que lo definirá todo. La vida, la muerte y la redención están en juego en el corazón de la tormenta. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para ser el primero en ver cómo se resuelve esta historia. No querrás perderte ni un solo segundo del emocionante desenlace de este viaje. Y entonces, en medio del caos ensordecedor, un nuevo sonido cortó el aire, un llanto, agudo, enojado e innegablemente vivo. Por un instante, el tiempo se detuvo. El viento afuera pareció contener la respiración. El sonido del llanto del bebé llenó cada rincón de la cabaña, desterrando las sombras, silenciando a los fantasmas. Para Javier, no fue el sonido doloroso del recuerdo, sino la más pura e innegable afirmación de la vida. Era el sonido de la esperanza. El hechizo de su largo y helado luto se rompió, hecho añicos por ese grito primordial. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran seguros. Cortó el cordón umbilical con el cuchillo que siempre afilaba, el mismo instrumento que usaba para quitar la vida en la caza, ahora usado para sellar el inicio de una. Con una delicadeza que no sabía que poseía, limpió el pequeño cuerpo y lo envolvió en una manta de lana suave. El bebé, un niño, se calmó en sus brazos, sus pequeños ojos abriéndose para mirar el rostro barbudo y desconocido de su salvador. Javier sintió que su corazón se contraía con una emoción tan poderosa que casi lo derriba. Se acercó a la cama y con reverencia le entregó el bebé a Elena. Los ojos de ella, exhaustos, pero brillando con un triunfo feroz, se encontraron con los de él. No fueron necesarias las palabras. En esa mirada compartida sobre la pequeña vida que habían traído al mundo juntos, todo quedó dicho. Gratitud, alivio, admiración y el nacimiento de un vínculo que trascendía cualquier acuerdo o circunstancia. Se habían enfrentado a la muerte y habían salido del otro lado, ya no como dos extraños, sino como los pilares de una nueva e improbable familia. Como si el propio cielo estuviera respondiendo al fin de la prueba, el aullido del viento comenzó a disminuir. La furia de la ventisca se calmó, el rugido transformándose en un susurro suave. La tormenta había pasado. Dentro de 1900, la cabaña, una paz profunda se instaló, llena solo por el sonido suave de la respiración de Elena y los pequeños murmullos del bebé acurrucado en sus brazos. La luz del fuego danzaba en sus rostros, iluminando una escena de serenidad y agotamiento, un cuadro sagrado de vida nueva. Javier retrocedió hacia la sombra, dando espacio a la madre y al hijo. Tomó la pequeña y gastada fotografía de Sofía y su hijo, que guardaba escondida en el fondo de un baúl. Miró los rostros sonrientes, esperando la puñalada familiar del dolor. Pero en cambio, sintió una ola de paz. No los había traicionado. Había honrado la vida que ellos representaban. Era como si, a través de la distancia del tiempo y la muerte, le dieran su bendición para vivir de nuevo, para sentir de nuevo, para proteger a esta nueva familia que el destino le había traído. El clímax no fue solo el nacimiento de un niño, sino el renacimiento de un hombre. Javier, que se había exiliado para huir del dolor de la paternidad, se había
visto obligado a convertirse en padre de la manera más cruda e intensa posible. No había pagado por una cocinera, había recibido una prueba, una ordalía que lo obligó a enfrentar a sus demonios y a elegir la vida. La resolución del conflicto principal no fue dramática por la lucha, sino por la rendición de Javier a su propia humanidad. Su decisión final no fue una elección única, sino una serie de pequeñas elecciones que culminaron en ese momento. La elección de no huir, la elección de ayudar, la elección de consolar, la elección de preocuparse. Cada una de estas decisiones resonó profundamente, anclada en el valor cultural de la responsabilidad y la protección, valores que él creía haber abandonado. La noche de la tormenta no le quitó nada. En cambio, le devolvió una parte de su alma que pensaba que estaba perdida para siempre en el invierno de su corazón. La mañana siguiente, a la tormenta, nació en un silencio reverente. La furia de la noche había dado paso a una calma inmaculada. Javier abrió la puerta y fue recibido por un mundo renacido, cubierto por un manto de nieve fresca que brillaba bajo la luz de un sol tímido, finalmente victorioso sobre las nubes. El aire era puro, helado y quieto, como si la propia montaña estuviera conteniendo la respiración, maravillada con la tranquilidad después de la violencia. El paisaje, antes un enemigo, ahora parecía un cuadro de paz y promesa. Para Javier era como ver el mundo por primera vez, no a través del filtro gris de su dolor, sino con la claridad deslumbrante de un nuevo comienzo, un bautismo de nieve y sol. Dentro de la cabaña, la atmósfera era irreconocible. El aire, antes pesado con tensión y palabras no dichas, ahora era ligero, lleno del calor de la chimenea y de la respiración suave de una nueva vida. El bebé, a quien Elena había decidido llamar Mateo, dormía pacíficamente en una cuna improvisada que Javier había construido con un viejo cajón. Elena descansaba, el agotamiento de la prueba dando paso a una serenidad profunda. Javier se movía silenciosamente, cuidando el fuego, preparando un caldo de pollo nutritivo. Cada tarea, antes una obligación, ahora era un acto de devoción. Ya no era un anfitrión reacio. Era el guardián de ese pequeño y frágil santuario de paz que habían creado juntos. Cuando Elena despertó, sus ojos se encontraron con los de Javier y ella le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. «Gracias», susurró, la voz débil. «Salvaste nuestras vidas». Él, solo, negó con la cabeza, incapaz de articular la magnitud de lo que sentía. «Nos salvamos», respondió él, la voz baja. Más tarde, mientras sostenía al pequeño Mateo, lo miró y dijo: «Me gustaría llamarlo Mateo, si estás de acuerdo, en honor al hombre que nos unió». Y no necesitó terminar. El homenaje era también para el hombre que estaba allí. Javier sintió una ola de calor extenderse por su pecho. «Mateo», repitió, probando el nombre. «Es un buen nombre, un nombre fuerte». La transformación de Javier era palpable. El peso que había llevado sobre sus hombros durante tantos años parecía haberse disipado. El luto por su primera familia no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era un ancla que lo mantenía atado al fondo de un mar de desesperación, sino una estrella guía, un recuerdo tierno que le recordaba el poder del amor. Mirar al pequeño Mateo ya no le traía el dolor de la pérdida, sino un abrumador sentido de propósito. Había recibido una segunda oportunidad, no para reemplazar lo que había perdido, sino para construir algo nuevo sobre las ruinas de su sufrimiento. Se sentía vivo de una manera que creía imposible. Los días que siguieron fueron tejidos con pequeños momentos de una domesticidad sorprendente. Hubo la primera vez que Javier sostuvo al bebé, sus manos grandes y callosas, pareciendo torpes y gigantescas alrededor del pequeño cuerpo, su rostro una mezcla de pavor y admiración. Hubo el sonido de su risa, un ruido bajo y oxidado, cuando el pequeño Mateo agarró su dedo con una fuerza inesperada,
Compartían las comidas en una quietud cómoda, las miradas cruzándose sobre la mesa en momentos de mudo entendimiento. La cabaña, antes un refugio funcional, finalmente se había convertido en un hogar, calentado no solo por la chimenea, sino por la presencia del otro. Cierta tarde, mientras ordenaba sus pocas cosas, Elena encontró la carta arrugada con los términos del acuerdo original. La leyó, las palabras pareciendo pertenecer a una vida completamente diferente: cocinera, refugio, pago. La transacción parecía absurda ahora, una reliquia de un pasado lejano. Con una decisión silenciosa, se acercó a la chimenea. Javier la observó, entendiendo su propósito. Ella no vaciló, arrojando el papel a las llamas y observándolo enroscarse y convertirse en cenizas. Con ese acto simbólico, el último vestigio de su relación contractual fue destruido. Lo que quedó fue algo infinitamente más real y vinculante. Un pacto sellado, no con tinta, sino con confianza y sacrificio. Una semana después, una figura familiar emergió en el sendero de la montaña. Mateo, el comerciante, venía abriéndose camino por la nieve, el rostro surcado de preocupación, temiendo lo que podría encontrar después de una tormenta tan brutal. Se detuvo al ver la escena en el porche, el humo subiendo tranquilamente de la chimenea, y Javier, el oso de la montaña, meciendo suavemente una cuna improvisada con el pie. El alivio en el rostro del viejo fue tan vasto como el paisaje nevado. Fue recibido no con un gruñido, sino con un asentimiento y una invitación silenciosa a entrar. Adentro, la visión de Elena, viva y bien, con su hijo en brazos, hizo brotar lágrimas en los ojos del viejo amigo. La visita de Mateo trajo consigo el calor de la comunidad mexicana que tanto faltaba. No vino con las manos vacías. Trajo pan dulce, queso fresco y una pequeña botella de tequila para mojar la cabeza del bebé, como mandaba la tradición. Se sentaron juntos y, por primera vez, la cabaña se llenó de risas y conversaciones. Mateo contó las noticias del pueblo y Javier, para sorpresa del viejo, participó, haciendo preguntas e incluso contando la historia abreviada del nacimiento en medio de la tormenta. Fue una pequeña celebración, una fiesta familiar que reafirmó su conexión con el mundo y con las tradiciones que celebran la vida y la resiliencia. El futuro de ellos permanecía no dicho, un horizonte abierto. No hubo declaraciones de amor, ni promesas de un para siempre. La prueba que enfrentaron era demasiado profunda para palabras fáciles. Lo que tenían era más sólido, un respeto ganado con dificultad, un cariño nacido de la vulnerabilidad compartida y una lealtad forjada en el fuego. Su alianza no necesitaba etiquetas. Era evidente en la manera en que él se aseguraba de que ella estuviera abrigada, en la forma en que ella confiaba a su hijo a sus brazos, en la simple e inquebrantable certeza de que ya no estaban solos. Su familia no era convencional, pero era real y era suya. Con el paso de las semanas, las primeras señales de la primavera comenzaron a aparecer. La nieve, antes un sudario blanco y espeso, comenzó a retroceder, revelando manchas de tierra oscura y promesas de verde por debajo. El sonido del agua del deshielo, goteando de los aleros y corriendo en pequeños arroyos, se convirtió en la nueva banda sonora de sus vidas. Era un símbolo poderoso de su propio viaje. El largo y riguroso invierno de sus almas estaba finalmente llegando a su fin, dando paso a la posibilidad de crecimiento, sanación y nueva vida. La naturaleza, que había sido su antagonista, ahora les ofrecía un espejo de su propia esperanza renovada. El mensaje central de la historia se cristalizó en ese desenlace tranquilo. La redención no es un premio a ser ganado, sino una gracia que se encuentra en la compasión desinteresada. Javier, que buscaba solo una sirvienta para sobrevivir al invierno, encontró la salvación de su propia alma congelada. Elena,
que buscaba solo un refugio para garantizar la supervivencia de su hijo, acabó construyendo un hogar en el corazón del hombre más improbable. No se sanaron solos, se convirtieron en el remedio el uno para el otro, probando que incluso las heridas más profundas pueden ser cuidadas por la amabilidad. El acuerdo pagado se había cumplido, pero una nueva alianza, basada en el cuidado y la humanidad, había nacido en su lugar. La historia no terminaba con un beso apasionado, sino con una imagen mucho más poderosa y duradera, un testimonio silencioso de la fuerza del espíritu humano. La familia que formaron, forjada en las condiciones más adversas, era un testamento a la idea de que un hogar no está hecho de 4 paredes, sino del coraje y el compromiso de aquellos que habitan dentro, independientemente de cómo el destino los haya unido. La imagen final es de una tarde soleada en el porche de la cabaña. Elena está sentada en la mecedora que Javier reparó. El pequeño Mateo, durmiendo en su regazo. Javier está de pie, un poco detrás de ella, con la mano apoyada en el respaldo de la silla. No la está tocando, pero el gesto es de una protección y pertenencia inconfundibles. Juntos, miran hacia las montañas de la Sierra Madre, no como una prisión de nieve, sino como la cuna de su familia, el lugar donde un hombre que se perdió en la montaña encontró el camino de regreso a casa a través de una gracia inesperada. ¿Crees que las segundas oportunidades pueden sanar las heridas más profundas? La historia de Javier y Elena nos muestra que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la compasión es la fuerza más poderosa para la transformación. Si este viaje de redención tocó tu corazón, deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete al canal para más historias emocionantes que celebran la resiliencia del espíritu humano. Queremos seguir compartiendo narrativas que nos recuerdan la esperanza, incluso después del invierno más largo,